Bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Han pasado varios meses desde que comenzó la pandemia del año 2020 y por lo mismo no he hecho muchos videos de electrónica. Bueno, el video que voy a hacer hoy día está relacionado con un sincronizador electrónico para ampliadora fotográfica. ¿De qué se trata esto? Bueno, antiguamente se utilizaban ampliadoras para poder proyectar una imagen sobre el papel fotográfico sensible y hacer copias, ya fuera en blanco y negro o en color, de las fotos que uno tomaba en un soporte de celuloide con máquinas fotográficas con rollo. Bueno, en la actualidad ya es poco lo que utilizan estas máquinas, pero hay mucha gente que todavía les gusta el sistema de creación antiguo que se hacía con papel, y entre otros mi hijo está ahora muy entusiasmado con eso. Yo tenía una ampliadora profesional que se la acabo de regalar, y como no tenía el reloj control porque yo lo tuve que vender en algún momento, le pienso hacer un reloj control electrónico que va a ser mucho más preciso incluso que el que tenía la ampliadora, que la compré en forma independiente. Bueno, para no dilatar más esto, obviamente los tiempos que se manejan en fotografía para la exposición de papel fotográfico varían desde las décimas de segundo hasta algunos segundos, incluso hasta algunos minutos, dependiendo de la sensibilidad del papel. Bueno, yo lo que ideé acá fue utilizar un Arduino Uno y en conjunto con un display digital, que es un módulo serial que yo lo mostré en alguna oportunidad en el canal, el TM1637. Este módulo se puede programar usando el mismo Arduino y tiene 4 señales. Una es el clock, otra es la entrada de input-output, un tierra y 5 voltios de alimentación. De manera que esto simplifica bastante el hacer un circuito para poder manejar un control de tiempo como el que quiero hacer. Además, yo en otro de mis proyectos que hice en el canal mostré cómo funcionaban los relés, de manera de que para poder controlar esto voy a utilizar una señal digital que va a controlar un relé a través de un transistor, y eso va a hacer de que la lámpara de la ampliadora se prenda o se apague. Y eso, entonces, ese módulo yo lo hice y está en este circuito, de manera que todo este circuito que está aquí prácticamente corresponde a este módulo. Ahora, para alimentar esto se requiere una alimentación de 5 voltios para el Arduino y requiere una alimentación de 12 voltios para el relé. ¿Podría haberlo hecho con un relé de 5 voltios? Sí, también, pero es difícil encontrarlo. Entonces, como yo tenía un relé de 12 voltios, el circuito lo voy a hacer con 12 voltios. De manera que necesito una fuente que tome alimentación desde los 220, lo transforme a corriente continua, después lo regule a 12 voltios y después del regulador de 12 voltios regule a 5 voltios. Esto podría ser la fuente de alimentación. También he pensado que para ahorrar componentes podría utilizar un transformador de esos que se usan para alimentar con 12 voltios algunos circuitos, que pueden ser los típicos que se pueden enchufar en la red, que son muy parecidos a los de los celulares, que son como estos, pero que son para 12 voltios y dan 1 amperio. De manera que con ese transformador de 12 voltios me podría ahorrar toda esta etapa y sacar de los 12 voltios un regulador de 5 y obtener los 5 voltios. De esa forma podría tener los 12 y los 5 voltios. Pero de todas maneras dejo este circuito porque si alguien no tiene esa opción o no quiere hacerlo de esa forma, lo puede hacer usando este circuito. Bueno, además esto va a tener controles de pulso, vale decir que con botones como estos,
que son normalmente abiertos. Cuando uno lo presiona se cierra el contacto de los dos extremos. Voy a hacer controles para poder programar esto. Y por ejemplo tengo pensado poner un start-stop para que parta y se detenga. Para que parta normalmente, bueno, después de programar el tiempo, se puede hacer que presione y parta. Pero si yo quiero detenerlo en algún minuto, antes de que el conteo termine, lo puedo presionar nuevamente y con eso puedo interrumpir el proceso. También voy a poner un control que va a ser un botón para poder indicar si el tiempo va a estar en segundos o va a estar en décimas de segundo. ¿A qué se refiere eso? Bueno, como yo decía, el control puede fijarse en algún minuto para que funcione con décimas de segundo, porque la exposición es muy corta. Por ejemplo, 2 décimas de segundo, 3 décimas de segundo, hasta 9 décimas de segundo. Pero también podría ser 1 segundo y 2 décimas, perfectamente. Por lo tanto, con este control se supone que yo voy a programar para que pueda indicarle al control de tiempo si lo que voy a ingresar van a ser segundos o décimas de segundo. Enseguida tengo un botón que se va a llamar -5, que en realidad pueden ser -5 segundos o -5 décimas de segundo. ¿Para qué sirve eso? Bueno, yo inicialmente pienso hacer de que la pantalla quede seteada al partir en 5 segundos. Si yo presiono este botón -5, puedo hacer que quede en 0 segundos. También podría bajarlo con este botón -1 y apretarlo para que reste 1 segundo al conteo de la pantalla. Después tengo un botón para sumar una unidad, de manera que yo podría sumar 1 segundo. Y finalmente un botón +5, que lo que va a hacer es sumar 5 segundos o 5 décimas de segundo, dependiendo de cómo esté seteado este botón. Ahora, como el botón no tiene ninguna indicación, también tengo indicaciones en LEDs que me va a permitir, por ejemplo, ver con un LED rojo cuando parta, con un LED rojo también cuando pare, que se puede prender cuando termine el conteo automático, preseteado, o si yo lo interrumpo en algún minuto. Bueno, también va a tener un LED que va a indicar el ajuste de segundos y el ajuste de décimas, de manera que de esa forma yo podría determinar si al apretar se prende el ajuste en segundos, significa que está seteado para ingresarle segundos. Si aparece el de ajuste de décimas, significa que está seteado para las décimas de segundo. Y por último, voy a tener también un indicador que me va a poder mostrar si el aparato está encendido o apagado. Cuando yo encienda el aparato se tiene que prender este LED. Y además va a tener un indicador que se va a conectar para poder saber si la lámpara de seguridad, que normalmente es una lámpara roja, va a estar encendida o apagada. La idea es que sea un monitor de la salida para ver si le está llegando corriente, o por último para saber si la ampolleta se ha quemado, porque como son ampolletas de filamento en algún minuto se podrían quemar. De manera que este LED lo que está pensado es que se prenda cuando le llegue corriente al enchufe, donde tiene que prender la ampolleta de seguridad. Bueno, ese es el proyecto que tengo pensado. Esto se va a prolongar en algunas sesiones, porque tengo que hacer primero la caja de soporte, después cablearlo y después programarlo en el Arduino. Ahora, ¿por qué tengo que hacer la caja primero? Porque bueno, tengo que primero fijar los botones, conectar todas las piezas y después empezar a programar, porque de esa forma es más fácil para poder ir viendo si responden los controles cuando uno está programando. De manera que yo tengo algo ya adelantado, se los voy a mostrar ahora para que vean cómo está pensada la caja donde voy a poner todas las cosas. Bueno, aquí tengo una caja de madera que hice con listones
no les doy mucho las dimensiones porque en realidad yo anduve buscando cajas plásticas que podrían haberme servido, pero no encontré ninguna. Ahora yo esta caja la hice eh, cortando los listones, como dije. Compré un listón de 3 metros, que es como viene, de 1 pulgada, 1,55 pulgadas o 4 centímetros de ancho aproximadamente, por 3 metros de largo, como les dije, y me hice una cajita que tiene alrededor de 25 centímetros de largo por 19 centímetros de ancho y los 4 centímetros de altura. Bueno, yo lo que hice fue ponerle enchufes acá. Le puse un enchufe G13 para alimentarlo. Después le puse un enchufe que es de dos tipos, vale decir que es el tipo redondo europeo y también el tipo paleta, porque no recuerdo exactamente, yo tengo embalada la ampliadora, si la ampliadora tiene un enchufe de paleta o tiene un enchufe redondo. Entonces le puse un enchufe que yo compré, lo compré en AliExpress hace un tiempo atrás, compré varios, y aproveché de ponerle uno de los dos tipos, así me evito tener que cambiarle el enchufe en caso que sea paleta. Y por último le puse otro enchufe redondo que es para prender la lámpara de seguridad de color rojo. Bueno, le hice un par de tapas que están, una para la parte de abajo y le hice una tapa para la parte superior. Esta tapa va a contener el display aquí. El display se lo puedo poner por detrás. De hecho ya le pasé lija, lima y todo lo necesario para que pudiera entrar perfectamente aquí. A ver, lo vamos a meter aquí. Ahí entra. Ahí pueden ver que entró perfectamente ajustado al espacio. Bueno, la idea es después esto pegarlo para que no se mueva. Y además le puse masking tape aquí encima para poder rayar los espacios donde iba a poner las piezas. Le puse de estos interruptores pequeños para poder manejar el interruptor principal. Esto es para la ampliadora y este último botón es para la lámpara de seguridad. Puede que cambie las funciones, pero más o menos esa es la idea. Acá están los botones de Start Stop para seleccionar si es segundos o decimales, el incremento de -5, de 1, de -1, de 1 y de 5 unidades de tiempo. Y después acá la ampolleta piloto que me indica el on-off, la ampolleta de Start, la ampolleta de Stop, la ampolleta de ajuste de segundos, de ajuste de décimas y de encendido de la lámpara de seguridad. Entonces, ¿qué me falta ahora? Bueno, tengo que sacarle el masking tape, pegar esta tapa, la voy a pegar acá. Había pensado atornillarla, pero el problema que tengo es que tengo tornillos aquí en esta zona, de manera que si yo la atornillo aquí encima me voy a tapar con el tornillo que está aquí. Entonces, como esto simplemente lo que necesita es cablearlo por detrás, le voy a sacar el masking tape que está aquí en este momento. Esto se abre y se saca simplemente. Voy a lijar la zona de los agujeros porque deben estar con las puntas levantadas. Y voy a sacar ese masking tape, voy a pegar esta tapa con cola blanca encima. Lo voy a apretar con prensa para que quede bien derecho. Y bueno, voy a hacer lo mismo acá. Voy a sacar también el masking tape que tiene aquí. Yo rayé sobre un masking tape. Y una vez que tenga lista la caja, la voy a pintar de color negro mate. Ya tengo un spray que es de muy buena calidad. A eso hay que darle 3 capas y queda como pintado el duco. Enseguida voy a poner todas las piezas encima y voy a empezar a cablearlo, de manera que
Eso se va a ver probablemente en un próximo video que voy a subir en cuanto lo tenga listo. Obviamente que esto es demoroso. En hacer esta caja me he demorado varias semanas, más que nada porque no he tenido mucho tiempo para trabajar en él. Así que les recuerdo que tengo una cuenta PayPal por si me quieren colaborar. También les digo que si les ha interesado el proyecto, se suscriban al canal, me den una manito arriba y será hasta el próximo video. Muchas gracias.